¿Qué harías si tu padrastro te echara de casa mientras tu mamá está de viaje? ¿Crees que él realmente tiene el control de la situación o que todo podría dar un giro inesperado? Tras ser expulsa ingiustamente del su hogar por su padrastro, una joven enfrenta una dolorosa traición familiar. Pero cuando su madre descubre la verdad, toma una decisión que cambia el destino de todos. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Mi padrastro me echa de casa cuando mamá está de viaje diciendo que no dirige una caridad, pero mi madre tampoco, y lo pone a llorar como niño chiquito cuando lo corta de todo. Cuando mi mamá me dijo que estaría fuera de la ciudad por una semana, no le di mucha importancia. Era jueves por la noche cuando Ricardo bajó las escaleras con los brazos cruzados y esa sonrisa torcida que siempre reservaba para cuando mi madre no estaba cerca para verla. Renata, necesito que hagas las maletas esta misma noche, dijo, parándose justo en medio de la sala como si fuera el dueño absoluto de cada baldosa. Ya eres adulta. Esto no es una casa de caridad para que vivas gratis mientras yo cargo con todos los gastos. Me quedé congelada con el control remoto en la mano. Detrás de él, en el sillón, Mateo, su hijo de 29 años, comía papas fritas directamente de la bolsa, sin levantar la mirada. Y Daniela, su novia, revisaba el celular con una sonrisita que no se molestó en disimular. Nadie dijo nada para defenderme. El silencio de esa sala era más ruidoso que cualquier grito. Dejé el control remoto sobre la mesa con cuidado, casi con ternura, porque en ese instante entendí algo que ellos no sabían todavía. Me levanté despacio, subí a mi cuarto y empecé a doblar mi ropa sin apuro, sin lágrimas, sin una sola palabra de súplica. Ricardo se quedó parado en el marco de la puerta, esperando verme desmoronarme, esperando el espectáculo de una mujer rogando quedarse. En cambio, bajé con mi maleta 40 minutos después. Me detuve frente a él y le dije con una calma que lo desconcertó: «Está bien, Ricardo, me voy esta noche». Su sonrisa se ensanchó, saboreando lo que él creía una victoria total. «Así se hacen las cosas», murmuró, cruzándose de brazos otra vez, mirando a Mateo como si acabara de ganar un trofeo familiar. Lo que Ricardo no sabía era que, mientras cerraba la puerta detrás de mí, yo llevaba en la cartera un documento doblado en 4, que él nunca se molestó en preguntar de dónde había salido. Mi abuela Amparo murió cuando yo tenía 19 años. Fue ella quien me crió las tardes enteras, mientras mi madre trabajaba doble turno en la fábrica textil para sacarnos adelante después de que mi padre se fuera, cuando yo tenía 7 años. Mi abuela vivía en esta misma casa, la casa donde Ricardo acababa de echarme, la casa que ella heredó de sus propios padres y que, antes de morir, decidió dejarme a mí, y solamente a mí, en un testamento simple que redactó en la notaría del barrio, con la ayuda de un vecino jubilado que hacía trámites por caridad. No fue un gesto de rechazo hacia mi madre, fue la manera de mi abuela de asegurarse de que, pasara lo que pasara, yo siempre tuviera un techo propio. Mi madre lo sabía, firmó como testigo, y cuando 2 años después conoció a Ricardo y decidió que él se mudara con nosotras, yo, por cariño hacia mi madre y por no querer empezar una guerra en la familia, dejé que todo siguiera como si la casa fuera de los dos. Nunca until. Hasta ese momento nunca lo mencioné en voz alta. Ricardo jamás preguntó por qué los recibos de la luz, el agua y el predial llegaban con mi nombre completo impreso arriba. Prefería creer que la casa era resultado de los ahorros de mi madre, o simplemente no pensarlo, ocupado como estaba viviendo sin pagar un solo peso de renta durante 6 años, dejando que su hijo Mateo y la novia de este durmieran gratis en el cuarto de huéspedes desde hacía casi 8 meses, comiendo de la despensa que yo ayudaba a llenar cada quincena con mi sueldo de maestra. Caminé hasta el auto de mi amiga Julieta, que me esperaba en la esquina porque la había llamado antes de bajar con la maleta, y me subí sin mirar atrás. Ricardo se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, disfrutando su pequeña victoria, sin saber que en algún momento de esa misma semana, sin gritos, sin dramas, sin necesidad de un abogado ni de un juez, yo iba a recordarle exactamente de quién era el techo bajo el cual él dormía cada noche. Esa noche, mientras Julieta manejaba en silencio, saqué mi teléfono y marqué el número de la compañía de gas para confirmar algo que llevaba tiempo posponiendo por comodidad y por no querer incomodar a mi madre. Solo necesitaba un dato, una fecha, para saber exactamente cuándo iba a cortar aquello, sin lo cual Ricardo, literalmente, no podía vivir bajo ese techo ni un día más. Julieta apagó las luces del auto frente a su edificio, pero yo me quedé sentada un momento más, con el teléfono
todavía tibio en la mano después de la llamada a la compañía de gas. «Renata, ¿estás segura de que quieres hacer esto ahora, con tu mamá de viaje?», preguntó Julieta, apoyando los brazos sobre el volante. «No estoy haciendo nada que no sea justo», respondí. «Solamente voy a dejar de pagar por un techo que nunca fue de Ricardo». Julieta soltó una risa corta, casi de alivio, porque llevaba años escuchándome justificar el comportamiento de mi padrastro, y esta era la primera vez que yo hablaba con esa firmeza. Subimos a su departamento, un segundo piso pequeño con olor a café recién hecho, y ella me prestó el sillón cama sin que yo se lo pidiera. Antes de dormir, saqué de mi cartera la carpeta que llevaba conmigo desde hacía meses, guardada en el fondo del armario de mi cuarto por si algún día la necesitaba. Adentro estaba el testamento de mi abuela Amparo, la escritura de la casa a mi nombre, y una carta que ella me había escrito 2 semanas antes de morir, cuando yo tenía 19 años y todavía no entendía del todo el peso de lo que me estaba dejando. La carta decía, entre otras cosas, que esa casa era mi refugio, y que nadie, bajo ninguna circunstancia, tenía derecho a decidir por mí quién entraba y quién salía de ella. Leerla otra vez, sentada en el sillón de Julieta a las 11 de la noche, me devolvió algo que había perdido de a poco durante los últimos 6 años, la certeza de que no estaba haciendo nada malo. Al día siguiente llamé a mi tía Rosaura, la hermana menor de mi madre, que vivía a 40 minutos de la ciudad y con quien mantenía una relación cercana pero espaciada por la distancia. Le conté lo que había pasado la noche anterior sin dramatizar, solo los hechos. Ricardo me había echado de mi propia casa mientras mi madre estaba de viaje. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que Rosaura hablara. «Renata, tu madre lleva años sin decir nada porque no quiere pelear con Ricardo, pero yo sé lo que él es capaz de hacer cuando cree que nadie lo está mirando. El año pasado, en la reunión familiar de octubre, se pasó toda la noche hablando mal de ti frente a los primos, diciendo que eras una mantenida, que ya estabas grande para seguir viviendo con tu madre. Yo no dije nada porque no quería empezar un problema, pero ahora me arrepiento». Sentí un nudo en el estómago al escuchar eso. Nunca supe que Ricardo hablaba de mí a mis espaldas con tanta crueldad, y sin embargo, en ese momento, esa información no me dolió como hubiera dolido antes. Simplemente confirmó lo que ya sospechaba. Esa misma tarde, mientras Julieta trabajaba, decidí caminar hasta la cuadra de la casa, no para entrar, sino para ver de lejos si Ricardo se atrevía a hacer algo más. Lo que encontré me heló la sangre de una forma distinta. Frente a la puerta, estacionada torpemente sobre la vereda, había una camioneta que reconocí de inmediato. Era de la familia de Daniela, la novia de Mateo. 2 hombres bajaban cajas y las metían a la casa. Doña Marlene, la vecina de toda la vida, que conocía a mi abuela desde que las 2 eran jóvenes, salió a barrer su vereda apenas me vio parada en la esquina y se acercó con esa mezcla de curiosidad y cariño que siempre la caracterizó. «Renata, hija, qué bueno que viniste. Mira, no quiero meterme en problemas ajenos, pero ese hombre lleva un mes hablando de hacer una fiesta grande este fin de semana. Dice que va a invitar a medio barrio para celebrar no sé qué del hijo. Y ayer lo escuché decirle a un vecino que esta casa pronto va a estar completamente a nombre de la familia, como si tu abuela nunca hubiera existido». Le agradecí la información sin decir mucho más, pero por dentro, cada palabra de doña Marlene encendía una alarma distinta. Ricardo no solo me había echado, estaba planeando quedarse con algo que jamás fue suyo, y lo estaba haciendo con la confianza de quien nunca ha tenido que rendir cuentas. Esa noche, cuando finalmente logré comunicarme con mi madre por videollamada, su rostro cansado del viaje se transformó en algo parecido al pánico. Apenas le conté lo sucedido. «¿Cómo que te echó? Renata, eso no puede ser. Seguro fue un malentendido. Tú sabes cómo es Ricardo cuando se enoja, pero se le pasa». Sentí que algo se rompía dentro de mí al escucharla minimizar lo que había pasado, como si 6 años de sumisión de mi parte no hubieran sido suficientes, como si todavía tuviera que justificar por qué merecía dormir bajo el mismo techo que ella construyó junto a mi abuela. «Mamá, no fue un malentendido. Me dijo que hiciera las maletas esa misma noche, delante de Mateo y de Daniela, y nadie dijo una palabra para defenderme». Mi madre se quedó callada, y en ese silencio yo pude escuchar, por primera vez en mucho tiempo, la duda instalándose en su cabeza. «Voy a hablar con él cuando regrese», dijo finalmente, sin comprometerse a nada más. Y colgamos con una despedida fría que me dejó despierta hasta pasada la medianoche, mirando el techo del departamento de Julieta, preguntándome si mi madre alguna vez iba a elegirme a mí, por encima de la comodidad de no discutir con su esposo. El jueves siguiente, exactamente una semana después de que me echaran, decidí ir a las oficinas de la compañía eléctrica y de la de agua potable para confirmar en persona lo que ya sabía por teléfono. Los contratos de servicio estaban a mi nombre desde el año en que mi abuela falleció, cuando yo asumí formalmente la responsabilidad de la casa como su única heredera. Ningún trámite se había hecho nunca para cambiar esa titularidad, porque a Ricardo jamás se le ocurrió preguntar, cómodo como estaba dejando que los gastos de la casa se resolvieran solos mientras él se quejaba en voz alta de cuánto dinero aportaba a la familia. La empleada que me atendió, una mujer de mediana edad con lentes gruesos, revisó la pantalla y confirmó cada dato sin sorpresa. Titular, Renata. Dirección, la misma de siempre.
siempre. Historial de pago, impecable, porque yo jamás dejé de pagar un solo recibo, ni siquiera cuando Ricardo insistía en que él se encargaba de todo. Pedí formalmente programar el corte del servicio de gas para dentro de 10 días, alegando que iba a realizar un cambio de titularidad, lo cual era, en esencia, exactamente lo que estaba haciendo: recuperar lo que siempre fue mío. Salí de esa oficina con una sensación extraña, algo entre el vértigo y la calma, como quien finalmente suelta un peso que cargó durante demasiado tiempo sin darse cuenta. Caminé varias cuadras sin rumbo fijo hasta que el teléfono volvió a sonar. Era Mateo. Nunca me llamaba directamente, así que contesté con cierta cautela. Renata, necesito hablar contigo, pero no en la casa. ¿Podemos vernos en algún lado? Accedí, más por curiosidad que por otra cosa, y quedamos en un café cerca del centro. Cuando llegó, se veía distinto a como lo recordaba en la sala aquella noche, comiendo papas fritas con total indiferencia mientras su padre me echaba. Se sentó frente a mí, se pasó las manos por el pelo un par de veces antes de hablar. Mira, yo sabía que la casa no era de mi papá, soltó de golpe, sin rodeos. Lo supe desde hace como 2 años, porque encontré unos papeles viejos en el estudio, pero nunca dije nada porque no quería el problema. Mi papá siempre actúa como si todo lo que toca fuera suyo. Y yo, la verdad, me acomodé. Vivir gratis, no pagar nada, dejar que Daniela se quedara también. Fue más fácil quedarme callado. Lo miré fijamente, sopesando si estaba ahí para disculparse o para pedirme algo. ¿Y por qué me lo dices ahora, Mateo? Bajó la mirada hacia su taza de café. Porque escuché a mi papá hablando con la familia de Daniela sobre pedirles dinero prestado, usando la casa como garantía, diciendo que en unos meses iba a quedar completamente a su nombre porque tu mamá se la iba a heredar de todas formas. Y yo sé que eso no es verdad, y no quiero que Daniela se meta en un problema así por mi culpa. Sentí una furia fría subiendo por mi pecho, distinta a la tristeza de los días anteriores. Ricardo no solo se había apropiado de mi hogar en los hechos, estaba planeando usarlo como moneda de cambio frente a otra familia, sin que nadie supiera que ese terreno jamás fue suyo para prometer. Le agradecí a Mateo la honestidad, aunque tardía, y esa misma noche, de regreso en el departamento de Julieta, escribí en un cuaderno todo lo que sabía hasta ese momento: la fecha exacta del corte de gas programado, la confirmación de la titularidad a mi nombre en agua y electricidad, la fiesta que Ricardo planeaba organizar el sábado siguiente, y la promesa falsa que le había hecho a la familia de Daniela. Cada dato se acomodaba como una pieza en un tablero que yo apenas estaba empezando a mover. Julieta se sentó a mi lado y leyó por encima de mi hombro: Renata, esto ya no es solo sobre que te echaron de tu casa. Esto es sobre un hombre que lleva años mintiéndole a todo el mundo, incluida tu mamá. Asentí en silencio, porque tenía razón, y por primera vez desde aquella noche del jueves, sentí que no estaba a la defensiva, sino que finalmente tenía en mis manos todo lo necesario para dejar de serlo. El viernes por la mañana, justo 15 minutos antes de que sonara la primera campana en la escuela donde trabajo, recibí un mensaje de mi madre que decía simplemente: llego mañana en la noche, un día antes de lo previsto. Necesito hablar contigo en persona. No supe si alegrarme o inquietarme, porque el tono del mensaje no dejaba entrever nada. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi saco y entré al salón de clases con una calma que no sentía del todo, sabiendo que las próximas 24 horas iban a definir mucho más que una simple discusión familiar. Julieta me acompañó hasta la puerta de la terminal de autobuses la noche siguiente, cuando fui a recibir a mi madre. La vi bajar con su maleta de siempre, el rostro tenso, y antes de que pudiera decir nada, me abrazó con una fuerza que no esperaba. Renata, hablé con Ricardo por teléfono esta tarde, antes de subir al autobús, y le pregunté directamente por qué te había echado. Me dio 1000 excusas. Dijo que tú lo habías provocado, que llevaba tiempo aguantando, pero algo en su forma de hablar no me convenció. Caminamos hacia el auto de Julieta en silencio, y fue recién ahí, sentadas las 3 en el auto estacionado frente a la terminal, que decidí mostrarle a mi madre la carpeta que llevaba conmigo desde el primer día. Abrí el testamento de mi abuela Amparo despacio, dejando que ella misma leyera cada línea, y observé cómo su expresión cambiaba de la sorpresa a algo parecido a la vergüenza. Renata, yo firmé esto como testigo hace años. Lo sabía, pero con el tiempo, viviendo ahí con Ricardo, casi lo olvidé. Nunca pensé que él llegara a actuar como si la casa fuera suya. Su voz se quebró en la última palabra, y en ese instante comprendí que mi madre no había estado defendiendo a Ricardo por convicción, sino por el cansancio de años evitando conflictos. Un cansancio que ahora, frente a la evidencia, ya no tenía dónde esconderse. Hay más, mamá, dije, y le conté lo que Mateo me había revelado sobre el préstamo con la familia de Daniela, sobre la fiesta que Ricardo planeaba organizar ese mismo fin de semana, como si la casa ya fuera suya por completo. Mi madre se llevó una mano a la boca, y por primera vez en mucho tiempo, la vi realmente enojada, no conmigo, sino con el hombre con quien había compartido los últimos 6 años de su vida. Vamos a la casa ahora mismo, dijo con una determinación que yo casi había olvidado que ella tenía. Julieta me miró desde el asiento del conductor, esperando mi decisión, y yo, con el corazón latiendo con fuerza pero la mente completamente clara, asentí. Vamos. Cuando llegamos, la casa ya tenía las luces de la sala encendidas, y se escuchaba música de fondo, como si la
la fiesta que Ricardo planeaba para el sábado hubiera comenzado un día antes por pura ansiedad de celebrar algo que todavía no era suyo. Mi madre bajó del auto primero, con paso firme, y yo la seguí de cerca, con la carpeta apretada contra el pecho como quien sostiene la única prueba de que su vida entera no fue un error. Mi madre abrió la puerta sin tocar, porque después de todo, seguía siendo su casa también, al menos en la práctica de los últimos años, y lo primero que vimos fue a Ricardo de pie en medio de la sala, con una copa de vino en la mano, hablando animadamente con dos vecinos que reconocí de inmediato como parte del grupo que solía reunirse los fines de semana. Al vernos entrar, su expresión cambió de golpe, pasando de la euforia a una mueca de sorpresa mal disimulada. «Amor, llegaste un día antes», dijo, acercándose con los brazos abiertos como si nada hubiera pasado, como si la semana anterior no hubiera existido. Mi madre lo esquivó con un movimiento seco del cuerpo, algo que jamás la había visto hacer, y caminó directamente hacia el centro de la sala. «Ricardo, necesito que estos invitados se retiren. Tenemos que hablar en familia». El silencio que siguió fue casi idéntico al de aquella noche del jueves, solo que esta vez yo no era la única incómoda en la habitación. Los vecinos, sintiendo la tensión, se despidieron rápidamente, murmurando excusas sobre lo tarde que se había hecho. Y en cuestión de minutos, la sala quedó reducida a nosotros 5. Mi madre, Ricardo, Mateo, Daniela y yo, parada junto a la puerta con la carpeta todavía en mis manos. Ricardo intentó recomponer la situación con ese tono meloso que usaba cuando quería parecer razonable frente a mi madre. «Mira, sé que las cosas se salieron un poco de control con Renata la semana pasada, pero fue un momento de tensión. Ya sabes cómo es ella de sensible. Seguro exageró todo cuando te contó. Sentí la vieja costumbre de quedarme callada subiendo por mi garganta, ese reflejo de 6 años tragándome comentarios para no generar más conflicto, pero esta vez no la dejé ganar. No exageré nada, Ricardo. Me dijiste palabra por palabra que hiciera las maletas esa misma noche porque esto no era una casa de caridad. Y tienes razón, no lo es. Es mi casa». Su rostro se tensó, y por primera vez en años lo vi genuinamente inseguro. «¿Tu casa? Renata, no empieces con esas tonterías. Esta casa es de tu madre». Abrí la carpeta despacio, sin prisa. Saqué el testamento y la escritura y los dejé sobre la mesa de centro, justo frente a él. Mi abuela Amparo me dejó esta casa a mí antes de morir. Mi madre firmó como testigo. Los recibos de luz, agua y gas están a mi nombre desde hace 8 años, porque yo asumí esa responsabilidad cuando ella falleció. Puedes revisarlo tú mismo. Ricardo tomó los papeles con manos que empezaban a temblar ligeramente, y mientras los leía, su color de piel fue cambiando de un tono normal a una palidez que contrastaba con la seguridad que había mostrado toda la noche anterior. Esto no puede ser correcto. Llevo años viviendo aquí, pagando cosas». «¿Pagando qué, Ricardo?», interrumpió mi madre, con una voz que yo no reconocía, cargada de una furia contenida durante demasiado tiempo. «Porque yo pago la mitad del súper cada quincena. Tú pagas tu celular y el de Mateo, y Renata ha estado pagando servicios de una casa de la que tú la echaste hace una semana como si fueras el dueño. Explícame eso». Mateo, sentado en el sillón donde días atrás comía papas fritas sin inmutarse, bajó la mirada y no dijo nada, porque ya sabía la verdad desde hacía tiempo, y su silencio ahora pesaba tanto como sus palabras. Daniela, a su lado, se removió incómoda, claramente ajena a todo lo que se estaba revelando, y en un momento se atrevió a preguntar en voz baja: «Ricardo, ¿tú le dijiste a mi papá que esta casa iba a estar a tu nombre pronto?». La pregunta cayó como un balde de agua fría sobre la habitación entera. Ricardo intentó desviar la mirada, pero mi madre ya había captado cada palabra. «¿De qué está hablando, Ricardo? ¿Le prometiste algo a la familia de Daniela usando esta casa?». El silencio que siguió fue la confirmación que todos necesitábamos. Ricardo finalmente soltó los papeles sobre la mesa con un gesto brusco, como si quisiera deshacerse de la evidencia con solo alejarla de sus manos. «Le pedí un préstamo, sí, pero era temporal. Iba a devolverlo apenas». «¿Apenas qué?», pregunté yo esta vez, sin dejarlo terminar. «Apenas la casa fuera tuya, algo que nunca iba a pasar porque nunca fue tuya para empezar». Mi madre se sentó lentamente en el sillón individual junto a la ventana, con los ojos fijos en un punto indefinido de la alfombra, procesando en silencio 6 años de una relación que empezaba a desmoronarse frente a sus propios ojos. «Ricardo, quiero que me digas la verdad de una vez. ¿Cuántas veces le has hablado mal de mi hija a otras personas? Rosaura me contó algo, pero necesito escucharlo de ti». Ricardo, acorralado, intentó todavía sostener su versión de los hechos. «Amor, eso es diferente. Yo solo comentaba que ella ya tenía edad de independizarse. No es que hablara mal. Le dijiste mantenida a mi hija frente a nuestros primos», cortó mi madre, con la voz quebrándose por primera vez esa noche, no de tristeza, sino de una rabia que llevaba demasiado tiempo reprimida. «Una hija que paga sus propios servicios, que cuida esta casa desde que su abuela murió, mientras tú vivías aquí sin pagar un solo peso de renta». El ambiente se volvió insoportablemente denso, y fue entonces cuando Ricardo, sintiendo que estaba perdiendo terreno frente a todos, decidió cambiar de estrategia y dirigirse directamente a mí con un tono que pretendía sonar conciliador, pero que solo lograba parecer
desesperado. Renata, hija, sé que exageré, pero somos familia. ¿No podemos simplemente arreglar esto entre nosotros? No hace falta llegar a extremos. No soy tu hija, Ricardo. Respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Nunca me adoptaste, nunca quisiste ese papel. Y está bien, no te lo reprocho. Pero eso significa que tampoco tienes ningún derecho sobre lo que es mío. Me acerqué a la mesa, recogí los papeles con cuidado y añadí algo que llevaba guardado desde el jueves anterior. El servicio de gas se corta en 9 días porque hice el trámite para cambiar la titularidad. No pienso seguir pagando por un techo que tú usas para amenazarme con dejarme en la calle. La reacción de Ricardo fue inmediata y desesperada. Se levantó del sillón con tanta brusquedad que tiró al suelo la copa de vino que había dejado sobre la mesa, el cristal rompiéndose en pedazos junto a sus pies sin que él pareciera notarlo. No puedes hacerme esto, Renata. Llevo 6 años en esta casa. ¿A dónde se supone que voy a ir? Su voz, que días atrás sonaba autoritaria y fría al ordenarme que hiciera las maletas, ahora temblaba con un pánico genuino, el mismo pánico que probablemente él esperaba ver en mí aquella noche del jueves y que yo jamás le di. Mi madre se puso de pie despacio, y por la expresión de su rostro, algo dentro de ella terminó de quebrarse en ese instante. Ricardo, creo que necesitas empacar tus cosas. Las palabras de mi madre cayeron sobre la sala como una sentencia, y por un segundo nadie se movió. Ricardo la miró como si no hubiera escuchado bien, buscando en su rostro alguna señal de que estaba bromeando. Pero mi madre no bromeaba. Amor, espera, estás alterada. Hablemos esto con calma mañana, cuando todos hayamos dormido. No voy a cambiar de opinión mañana, Ricardo. Llevas 6 años viviendo en la casa de mi hija, mintiéndome sobre cómo la tratabas cuando yo no estaba, prometiéndole dinero a la familia de Daniela, usando algo que nunca fue tuyo. Necesito tiempo para pensar qué va a pasar con nosotros, pero esta noche necesito que salgas de esta casa. Su voz no subió de tono en ningún momento, y precisamente esa calma helada hacía que sus palabras pesaran más que cualquier grito. Mateo, visiblemente incómodo, se puso de pie también. Papá, creo que deberíamos irnos. Daniela y yo podemos quedarnos en casa de sus papás esta noche. Ricardo lo miró con una mezcla de traición y sorpresa, como si esperara que su propio hijo saliera en su defensa frente a 2 mujeres que, según su lógica torcida de toda la vida, deberían estar agradecidas de tenerlo cerca. ¿Tú también, Mateo? Después de todo lo que hice por ti. ¿Qué hiciste, papá? Respondió Mateo con una voz baja pero firme, la misma que había usado conmigo en el café aquella tarde. Vivimos gratis en una casa que no es tuya durante 8 meses. Nunca me dijiste la verdad sobre nada, y ahora resulta que le prometiste dinero a la familia de mi novia usando algo que ni siquiera te pertenece. No puedo seguir defendiéndote. Ricardo se quedó parado en medio de la sala, rodeado de los vidrios rotos de la copa que él mismo había tirado, mirando a su alrededor como si de pronto no reconociera a nadie en esa habitación. Intentó una última carta, dirigiéndose a mí con un tono que pretendía apelar a alguna supuesta deuda emocional entre nosotros. Renata, te vi crecer. Prácticamente te ayudé a criar. No, lo corté, sin alzar la voz pero sin dejar espacio para que continuara. Mi abuela me crió. Mi madre trabajó doble turno durante años para sacarme adelante. Tú llegaste cuando yo ya tenía 21 años, y desde el primer día dejaste claro que yo era una carga que tolerabas porque venía junto con mi madre. No pretendas ahora que hay una historia distinta. El silencio que siguió confirmó que ni siquiera él tenía una respuesta preparada para eso. Esa noche, Ricardo terminó empacando 2 maletas apresuradas mientras mi madre esperaba en la cocina, sin ayudarlo, sin mirarlo, con los brazos cruzados frente a la ventana. Mateo y Daniela se marcharon poco después, no sin antes que Mateo se acercara a mí en la puerta y me dijera, en voz baja, algo que no esperaba escuchar. Lo siento, Renata, de verdad, debí haber dicho algo mucho antes. No respondí con palabras, solo asentí, porque en ese momento no tenía espacio emocional para perdonar del todo, pero tampoco quería guardarle rencor a alguien que, aunque tarde, había elegido decir la verdad cuando más importaba. Ricardo se fue esa madrugada a un hotel económico cerca de la avenida principal, según supimos después por un mensaje que le envió a mi madre pidiendo, todavía, una oportunidad de arreglar las cosas. Mi madre no respondió. En cambio, se sentó conmigo en la cocina, ya pasadas las 2 de la madrugada, con 2 tazas de té que ninguna de las 2 terminó de tomar, y por primera vez en mucho tiempo hablamos sin que el nombre de Ricardo pesara sobre cada frase. Renata, perdóname por no haberte defendido antes. Sabía cosas, las intuía, y elegí no verlas porque no quería estar sola otra vez. Le tomé la mano sobre la mesa. Lo entiendo, mamá, pero ya no puedes seguir eligiendo su comodidad por encima de la verdad. Ella asintió, con los ojos brillantes pero sin llorar, y esa noche, por primera vez desde que Ricardo entró a nuestras vidas, dormí en mi propia cama, en mi propia casa, sin miedo de que alguien llegara a decirme que no tenía derecho a estar ahí. Los días siguientes trajeron consecuencias que ni siquiera yo había anticipado del todo. La familia de Daniela, al enterarse por boca de su propia hija de que Ricardo les había mentido sobre la titularidad de la casa para pedir dinero prestado, exigió la devolución inmediata
inmediata del préstamo, y como Ricardo no tenía cómo pagarlo de golpe, tuvo que empezar a trabajar horas extra en el taller mecánico donde llevaba años como encargado, algo que jamás había hecho en los 6 años que vivió bajo mi techo sin aportar renta. Daniela, avergonzada por la situación, terminó distanciándose de Mateo durante varias semanas, cuestionando si quería seguir construyendo una vida junto a alguien cuya familia funcionaba sobre mentiras. Y Ricardo, que se había mudado al hotel económico con la certeza de que sería cuestión de días antes de que mi madre lo perdonara, descubrió que las noches en una habitación pequeña, pagando de su propio bolsillo por primera vez en años, eran mucho más largas de lo que recordaba. Yo, mientras tanto, empecé a reconstruir mi rutina en la casa de mi abuela, con una calma que no sentía desde hacía tiempo. Julieta venía seguido a ayudarme a reorganizar algunos espacios que Ricardo y su hijo habían llenado de cosas que no eran mías, y entre risas y cajas, encontramos una foto vieja de mi abuela Amparo sentada en el mismo sillón donde Ricardo solía plantarse cada noche a dar órdenes, como si el universo quisiera recordarme, con ironía, a quién le pertenecía realmente ese espacio. Pasaron casi 3 semanas desde aquella noche en que Ricardo empacó sus maletas, y en ese tiempo mi madre y yo reconstruimos una relación que, sin darnos cuenta, se había ido desgastando durante los años que ella vivió tratando de mantener contento a un hombre que nunca mereció ese esfuerzo. Volvimos a cocinar juntas los domingos, algo que hacíamos siempre antes de que Ricardo llegara a nuestras vidas, y en esas tardes, entre el olor del arroz con pollo y la radio sonando bajito, ella me contaba pequeños fragmentos de todo lo que había callado durante 6 años. Las veces que Ricardo se burlaba de mi trabajo como maestra diciendo que no ganaba nada, las ocasiones en que prefería que yo comiera después que Mateo porque él llegaba cansado del taller, los comentarios constantes sobre cuándo pensaba yo independizarme de verdad. Escuchar todo eso junto, de golpe, terminó de confirmar lo que ya sabía. Ricardo nunca me vio como parte de una familia, sino como un obstáculo tolerado por conveniencia. Un martes por la tarde, mientras calificaba exámenes en la sala, sonó el timbre. Era Ricardo. Se veía distinto, con la ropa un poco más gastada, el rostro cansado, y en las manos sostenía un sobre que, según dijo, contenía el dinero que faltaba de los servicios que él consideraba justo pagar. No lo dejé pasar. Hablamos parados en la puerta, con la reja de por medio, algo que meses atrás hubiera sido impensable, dado lo cómodo que él se sentía entrando y saliendo de mi casa como si fuera propia. Renata, sé que hice mal, pero estoy tratando de arreglar las cosas. Le devolví el dinero a la familia de Daniela. Estoy pagando el hotel. Ya no le pido nada a nadie. Me alegra que estés asumiendo tus responsabilidades, respondí, sin abrir la reja. Pero eso no cambia lo que pasó aquí. No necesito tu dinero, Ricardo. Necesitaba que reconocieras. Hace 3 semanas que esta era mi casa, y no lo hiciste hasta que no tuviste otra opción. Bajó la mirada, y por un instante pensé que quizás, finalmente, entendía la magnitud de lo que había hecho. Pero entonces levantó la vista con una expresión distinta, más calculadora que arrepentida. ¿Y tu mamá? ¿Puedo hablar con ella al menos? Ahí comprendí que su visita no era realmente sobre saldar una deuda conmigo, sino sobre encontrar una manera de regresar a la vida cómoda que había perdido. Le dije que mi madre no estaba en casa, lo cual era mentira, porque en ese momento ella escuchaba todo desde la cocina, con la respiración contenida. Cuando Ricardo finalmente se fue, sin el sobre porque no lo acepté, mi madre salió con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza. Nunca pensé que sentiría alivio de no tener que abrirle la puerta a mi propio esposo, dijo, sentándose pesadamente en el sillón. Esa misma semana, mi madre decidió, sin que yo se lo pidiera, iniciar los trámites de separación. No hubo gritos, ni escenas dramáticas, solo una conversación telefónica corta, donde le dijo a Ricardo que necesitaba tiempo y distancia para pensar en lo que quedaba de su matrimonio, y que mientras tanto, no debía volver a acercarse a la casa sin avisar. Durante esos días, empecé a salir con más frecuencia con Tomás, un enfermero que trabajaba en la clínica cercana a la escuela y a quien había conocido meses atrás en la fila del supermercado, cuando ninguno de los dos alcanzaba el último paquete de café en oferta y terminamos riéndonos de la situación. Habíamos intercambiado mensajes esporádicos desde entonces, pero fue en esas semanas de reconstrucción, cuando finalmente tenía espacio emocional para permitirme algo nuevo, que empezamos a vernos con más regularidad. Tomás nunca me presionó con preguntas sobre lo que había pasado con Ricardo. Simplemente escuchaba cuando yo quería hablar y respetaba mi silencio cuando prefería no hacerlo, algo que, después de años, acostumbrada a que mis sentimientos fueran motivo de burla en mi propia casa, se sentía como un descanso genuino. Sin embargo, la calma no duró mucho. Un sábado por la mañana, mientras regaba las plantas del patio que mi abuela había sembrado años atrás, recibí una llamada de Rosaura, mi tía, con la voz agitada. Renata, tienes que saber esto. Ricardo estuvo en la reunión familiar de anoche, la que organizó tu prima Valeria, y se puso a contar una versión distinta de lo que pasó. Le dijo a todo el mundo que tú lo habías echado de la casa aprovechándote de un papel viejo, que tu abuela nunca quiso dejarte la casa solo a ti, que hubo presión de por medio. Sentí la furia subir por mi pecho de nuevo. Esa misma furia fría que
había sentido la noche que Mateo me contó sobre el préstamo. ¿Y la gente le creyó? Algunos sí, Renata. Tu tío Alberto se puso de su lado. Dijo que era una falta de respeto dejarlo en la calle así, sin darle tiempo. Yo intenté explicar la verdad, pero ya sabes cómo es esta familia. Les encanta el chisme, sin verificar nada. Colgué el teléfono con las manos temblando, no de miedo, sino de indignación. Ricardo, después de haber sido descubierto mintiendo, después de haber intentado usar mi casa como garantía para un préstamo, ahora se dedicaba a reescribir la historia frente a la familia extendida para quedar como la víctima. Julieta, que estaba conmigo esa mañana ayudándome con el jardín, me miró con seriedad. Renata, tienes toda la documentación. No necesitas gritar ni pelear con nadie. Solo necesitas que la verdad quede clara de una vez, frente a todos, sin dejar espacio para que él siga inventando versiones. Decidí entonces hacer algo que hasta ese momento había evitado por no querer generar más conflicto del necesario. Pedirle a mi tía Rosaura que organizara una reunión familiar breve, la próxima semana, donde yo pudiera hablar directamente con quienes habían escuchado la versión de Ricardo. No sería un espectáculo ni una confrontación pública como la que él me había hecho a mí. Sería simplemente una conversación honesta, con los documentos sobre la mesa, para que nadie más tuviera dudas sobre quién decía la verdad. La reunión se realizó un domingo por la tarde en casa de Rosaura, con apenas 8 personas presentes: mis tíos, un par de primos, mi madre y yo. Llevé la misma carpeta de siempre. Expliqué, sin dramatismo, la historia completa. El testamento de mi abuela, los años pagando los servicios sin que Ricardo jamás preguntara de dónde salía ese dinero, la noche en que me echó sin darme tiempo, el préstamo que había pedido usando la casa como garantía falsa. Mi tío Alberto, que días antes había defendido a Ricardo, se quedó en silencio durante buena parte de mi relato y al final, con la voz baja, admitió: no sabía nada de esto, Renata. Ricardo lo contó muy distinto. Sentí en ese momento algo parecido al alivio de saber que la verdad, cuando se presenta con calma y con pruebas, termina abriéndose paso, incluso entre quienes prefieren creer lo más cómodo. Esa misma noche, ya de regreso en casa, mi madre me abrazó en la puerta de la cocina. Estoy orgullosa de cómo manejaste todo esto, Renata. Yo no hubiera tenido esa fuerza a tu edad. Le sonreí, cansada pero satisfecha, sin saber todavía que la parte más difícil de toda la historia todavía estaba por llegar, porque Ricardo, sintiendo que estaba perdiendo terreno frente a toda la familia, no iba a quedarse quieto por mucho más tiempo. El mensaje llegó un miércoles a las 7 de la noche, mientras yo terminaba de calificar los últimos exámenes del bimestre, sentada en la mesa del comedor. Era de un número desconocido, pero el contenido no dejaba dudas sobre quién lo enviaba. Renata, sé que hablaste mal de mí con toda la familia. Espero que estés contenta de haber destruido todo lo que construimos. Voy a ir a la casa este viernes a buscar unas cosas que me faltan, y espero que no me pongas problemas, porque todavía tengo derecho a entrar ahí. Leí el mensaje 2 veces, sintiendo cómo la vieja tensión de aquellas noches volvía a instalarse en mi pecho. Pero esta vez, en lugar de dejar que el miedo tomara el control, respondí con una calma que meses atrás no hubiera tenido. Puedes venir el viernes a las 5 de la tarde. Voy a estar acompañada. Cualquier objeto que sea tuyo, lo dejaré listo en la puerta. No hubo respuesta inmediata, solo el doble cheque azul confirmando que había leído el mensaje. Le conté a mi madre esa misma noche, y ella, sin dudarlo, dijo que estaría presente el viernes. También llamé a Julieta, que insistió en acompañarme por si acaso, y a Tomás, que se ofreció a estar cerca aunque fuera esperando en el auto, algo que agradecí profundamente porque saber que tenía personas de mi lado, dispuestas a sostenerme sin que yo tuviera que pedirlo con insistencia, era algo que no había sentido en años viviendo bajo el mismo techo que Ricardo. El viernes llegó con un cielo nublado que amenazaba lluvia desde temprano. A las 5 en punto, escuchamos el motor de un auto estacionándose frente a la casa. Ricardo bajó solo, sin Mateo ni Daniela, vistiendo una chaqueta que reconocí como parte de la ropa que yo misma había dejado lista en cajas semanas atrás. Se acercó a la puerta con un andar que intentaba parecer seguro, pero que traicionaba cierta incomodidad en cada paso. Mi madre abrió antes de que él tocara el timbre. «Solo vengo por mis cosas», dijo Ricardo, evitando mirarme directamente a mí, parada un poco más atrás junto a Julieta. «Están todas en la entrada, en las 3 cajas que ves ahí», respondió mi madre, señalando hacia un costado del recibidor. «Revisa que esté todo y te vas». Ricardo entró, revisó las cajas con movimientos bruscos y en determinado momento se detuvo, alzando la vista hacia mí con una expresión que mezclaba rabia contenida y algo parecido a la desesperación. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto, Renata? Que yo te di un techo cuando eras adolescente, te ayudé. No me ayudaste en nada, Ricardo. Lo interrumpí, sin alzar la voz. Viviste 6 años en la casa que mi abuela me dejó, sin pagar renta, dejando que tu hijo y su novia también vivieran gratis. Y cuando decidiste que yo ya no te convenía, me echaste sin darme ni una hora para procesarlo. No me debes explicaciones, y yo tampoco te las debo a ti. Su rostro se endureció, y por un segundo pensé que iba a levantar la voz, pero en lugar de eso, dejó caer los hombros, como si finalmente el peso completo
completo de sus propias decisiones lo hubiera alcanzado. Perdí a Daniela y a su familia por esto. Mateo casi no me habla. Tu madre me dejó. ¿No te parece que ya pagué suficiente? Sentí por un instante la tentación de suavizar mi respuesta, de decirle que con el tiempo las cosas mejorarían, pero recordé la carta de mi abuela, guardada todavía en la carpeta sobre la mesa, y recordé también las palabras que ella siempre repetía, que la compasión malentendida a veces solo sirve para que quienes hacen daño vuelvan a hacerlo. Ricardo, no perdiste nada que no hayas elegido tú mismo perder. Nadie te obligó a mentir, a humillarme frente a tu hijo y su novia, a usar una casa que nunca fue tuya para pedir dinero prestado. Cada consecuencia que estás viviendo ahora es resultado de tus propias decisiones, no mías. Tomó las cajas en silencio, cargándolas hasta el auto en 2 viajes, y antes de subir, se giró una última vez. Espero que algún día entiendas que la familia no funciona así, con papeles y con rencor. Mi madre, que había permanecido callada durante casi toda la conversación, dio un paso adelante entonces. La familia tampoco funciona con mentiras, Ricardo. Vete. Y esa fue la última vez que lo vimos parado en la puerta de esa casa. Los días posteriores trajeron noticias esparcidas, casi siempre a través de Rosaura o de algún comentario casual de Mateo, con quien mantenía un contacto distante pero cordial. Ricardo había tenido que mudarse de la habitación del hotel a un cuarto rentado dentro de una vivienda compartida, porque el dinero no le alcanzaba para mantener el hotel indefinidamente, mientras seguía pagando lo que le debía a la familia de Daniela. En el taller mecánico donde trabajaba, algunos compañeros empezaron a comentar entre ellos la historia, después de que uno de los vecinos que había estado en la fiesta improvisada aquella noche mencionara, sin mala intención, lo que había visto, a un hombre gritándole a su hijastra frente a extraños, exigiéndole que abandonara la casa. La reputación de Ricardo, construida durante años sobre la imagen de un hombre trabajador y proveedor, empezó a resquebrajarse en el mismo barrio donde antes se paseaba con la seguridad de quien nunca rinde cuentas. Mateo y Daniela, por su parte, decidieron mudarse juntos a un departamento pequeño, lejos de la influencia de Ricardo, y aunque la relación entre ellos seguía tensa por lo ocurrido, Daniela me buscó una tarde para agradecerme, casi con lágrimas, por no haber tomado represalias contra Mateo cuando pudo haberlo hecho. Él sabía la verdad y se quedó callado durante mucho tiempo, pero al final eligió decirla. Me dijo, eso tiene que contar para algo. Y aunque no borraba del todo la incomodidad de los primeros días, entendí que Mateo, a diferencia de su padre, sí había sido capaz de reconocer su error y actuar en consecuencia, algo que marcaba una diferencia fundamental entre ambos. Mi madre, mientras tanto, avanzaba con los trámites de separación sin apuro pero sin titubeos, y en las noches, cuando nos sentábamos juntas en la cocina, hablaba de proyectos que había dejado guardados durante años, retomar las clases de costura que le gustaban de joven, viajar con Rosaura a la playa el próximo verano, cosas simples que Ricardo siempre había minimizado o postergado con excusas sobre el dinero. Verla recuperar esos pequeños sueños, uno a la vez, se sentía casi tan satisfactorio como haber recuperado mi propia casa. Un mes después de aquella tarde en que Ricardo se llevó sus últimas cajas, mi madre y yo decidimos organizar una comida sencilla en el patio de la casa para celebrar, sin decirlo abiertamente, que ambas habíamos recuperado algo de la paz que llevábamos años sin sentir. Invitamos a Julieta, a Rosaura y también a Tomás, quien ya para entonces se había convertido en una presencia constante y reconfortante en mis días, sin prisas, sin exigencias, simplemente presente de la manera en que alguien elige quedarse porque quiere, no porque no tiene otro lugar a donde ir. Mateo también llegó esa tarde, algo tímido, con una planta pequeña como regalo por todo lo que había pasado, y aunque la relación entre nosotros seguía reconstruyéndose con cautela, agradecí el gesto sincero de alguien que, aunque tarde, había elegido el lado correcto de la historia. Durante la comida, Rosaura mencionó, casi de pasada, que había visto a Ricardo la semana anterior en el mercado del barrio, cargando bolsas él solo, con el rostro demacrado y evitando el contacto visual con los vecinos que antes lo saludaban con familiaridad. Ya nadie lo invita a las reuniones, dijo Rosaura, sin malicia, solo constatando un hecho. Después de lo que pasó con la familia de Daniela y con lo que se supo en la reunión familiar, la gente simplemente dejó de buscarlo. Escuché la noticia sin sentir la satisfacción vengativa que quizás hubiera esperado sentir meses atrás. En cambio, sentí una especie de calma definitiva, la certeza de que la justicia, en este caso, no había necesitado gritos ni escándalos, solo la verdad expuesta con claridad y el tiempo haciendo su trabajo. Esa misma noche, ya con los invitados idos y la casa en silencio, mi madre se sentó conmigo en el patio, bajo la luz tenue del farol que mi abuela había instalado años atrás. Renata, quiero preguntarte algo, y quiero que seas sincera. ¿Alguna vez me vas a perdonar del todo por no haberte defendido antes? Me quedé pensando la respuesta durante un momento, no porque dudara, sino porque quería que las palabras salieran exactamente como las sentía. Mamá, ya te perdoné. Entiendo que estabas cansada, que después de perder a mi papá no querías perder también a Ricardo, aunque eso significara mirar hacia otro lado con algunas cosas. Lo que importa
importa ahora es que, cuando tuviste que elegir de verdad, me elegiste a mí. Ella me tomó la mano sobre la mesa, con los ojos húmedos pero la voz firme. Siempre te voy a elegir a ti, Renata. Debí hacerlo desde el principio. Con el paso de las semanas, la vida en la casa de mi abuela empezó a tomar un ritmo distinto, más liviano. Tomás pasaba cada vez más tiempo ahí, ayudándome a arreglar pequeños detalles que Ricardo había descuidado durante años. Una gotera en el techo del patio, la cerca del jardín que necesitaba pintura nueva, el portón trasero que nunca cerraba bien. No era una relación apresurada ni dramática, sino algo construido con calma, con la clase de confianza que solo se genera cuando ninguna de las dos partes necesita fingir ser alguien distinto para sentirse aceptado. Sin embargo, no todo estaba completamente resuelto. Una tarde de sábado, mientras Tomás y yo tomábamos café en el patio, sonó el timbre de la casa. Era un mensajero, con un sobre dirigido a mi nombre. Adentro había una carta escrita a mano, con la letra apurada y desordenada de Ricardo. En ella, entre líneas cargadas de autocompasión, pedía una última oportunidad de hablar, argumentando que había estado reflexionando mucho, que entendía sus errores y que esperaba que, con el tiempo, pudiéramos volver a ser una familia. Leí la carta completa sin que mi expresión cambiara demasiado, y cuando terminé, Tomás, que había esperado en silencio, preguntó simplemente: ¿qué vas a hacer? Doblé la carta, la guardé en el mismo cajón donde mi abuela había guardado durante años sus propios documentos importantes, no porque planeara responder, sino porque quería recordar, cada vez que dudara de mí misma, exactamente de dónde había salido y hasta dónde había llegado. Nada, respondí finalmente. No le debo ni una respuesta más. Pasaron casi 8 meses desde aquella noche del jueves en que Ricardo bajó las escaleras con los brazos cruzados, convencido de que me estaba echando de una casa que él creía suya. Hoy, sentada en el mismo patio donde mi abuela Amparo sembró sus plantas hace más de 20 años, puedo decir con total honestidad que mi vida cambió de una manera que ni siquiera imaginé aquella noche, cuando doblé mi ropa sin lágrimas y sin súplicas. Mi madre finalizó formalmente su separación de Ricardo hace poco más de 2 meses. Se mudó de vuelta a la casa de mi abuela conmigo, no como una imposición ni por necesidad económica, sino porque ambas decidimos, con calma, que queríamos reconstruir la relación que Ricardo había ido erosionando durante años, ahora sin nadie interponiéndose entre nosotras. Retomó sus clases de costura, algo que la había hecho feliz cuando era joven, y que había abandonado sin darse cuenta durante los años que vivió priorizando la comodidad de su esposo. La veo, algunas tardes, sentada frente a la máquina de coser que compró con sus propios ahorros, tarareando canciones viejas, y en esos momentos entiendo que la libertad que yo recuperé aquella noche del jueves también fue, de alguna manera, la libertad de mi madre. Mateo y Daniela lograron reconstruir su relación con el tiempo, aunque la sombra de lo que su padre hizo sigue presente en las conversaciones familiares de vez en cuando. Mateo consiguió un trabajo estable en un taller distinto al de su padre, y aunque nuestra relación nunca será cercana como la de hermanos, mantenemos un respeto mutuo construido sobre la honestidad que él eligió mostrar cuando más importaba. De vez en cuando me escribe para preguntar cómo estoy, y yo respondo con la misma cordialidad tranquila que se ha vuelto natural entre nosotros. De Ricardo supe, por última vez, hace unas semanas, a través de un comentario casual de Rosaura, en una reunión familiar. Sigue viviendo en el cuarto rentado, todavía pagando poco a poco la deuda con la familia de Daniela, trabajando horas extra en el taller mecánico para sostener una vida que, según cuentan los vecinos que lo conocieron durante años, luce cada vez más solitaria. Ya no lo invitan a las reuniones familiares, ya no lo saludan con la misma familiaridad de antes en el barrio donde vivió tantos años cómodo bajo un techo que nunca fue suyo. No siento lástima por él. No hay en mí ningún deseo de que las cosas le vayan mejor, ni tampoco un rencor que me consuma. Simplemente hay una certeza tranquila de que cada consecuencia que enfrenta hoy es el resultado directo de decisiones que tomó él mismo, una por una, durante años en los que pudo haber elegido tratarme con respeto, y no lo hizo. Tomás y yo llevamos juntos casi 6 meses, y hace poco decidió mudarse a unas cuadras de la casa, no dentro de ella todavía, pero lo suficientemente cerca como para que nuestras rutinas se entrelacen con naturalidad. Desayunos improvisados los domingos, tardes arreglando el jardín que mi abuela dejó, planes tranquilos para el futuro que construimos sin apuro y sin la sombra de nadie decidiendo por nosotros. Con él aprendí que el amor no necesita imponerse ni exigir gratitud constante. Simplemente se queda, se acomoda, sin pedir nada a cambio de lo que da. La casa de mi abuela Amparo sigue en pie, con las mismas paredes que vieron crecer a mi madre y que después me vieron crecer a mí, ahora libre del peso de un hombre que durante 6 años se comportó como si tuviera derecho sobre algo que jamás le perteneció. A veces, cuando riego las plantas del patio en las tardes tranquilas, pienso en aquella noche del jueves, en la sonrisa torcida de Ricardo esperando verme derrumbarme, y no puedo evitar sentir una calma profunda al saber que, mientras él pensaba que me estaba destruyendo, yo ya llevaba en la cartera la prueba de que esta casa, esta vida, siempre fue mía para reclamar cuando estuviera lista, y esa noche, finalmente, lo estuve.